donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 131. He estado esperando esta frase toda mi vida. 1241 palabras. Chapter 131. Y bebé no waiting for this sentence my entire life. El rostro de Hermín permaneció impasible. Quiso decir algo, pero se contuvo. Tras convivir durante tantos años, aunque estas 4 conciencias de dioses malignos eran en cierto modo independientes y a menudo proferían todo tipo de palabras inexplicables y actos cómicos, gradualmente se habían visto unas a otras como compañeras. ¿Puedes tocar mi cabeza antes de que muera? El pájaro calvo miró a Hermín y de repente se echó a reír. Quiero que firmes tu nombre en mi cabeza calva. Es otra petición extraña. Hermín quedó atónito por un momento y acarició su cabeza calva, cubierta de exuberante pelo negro y rizado. ¡Wala! Las ondas de la vida destellaron, y una línea de palabras apareció gradualmente en el cuero cabelludo, en el centro. Era el nombre de Hermín. El pájaro con mechón de pelo era como un gato, frotándose constantemente contra su mano. De repente, se sintió aturdido y lleno de arrepentimiento. Lo siento. Destruimos tu mundo, cruzamos mundos y atravesamos dimensiones para llegar hasta aquí. Originalmente, queríamos pedirte tu firma y jugar alegremente contigo. Al final, esto fue lo que pasó. Esos jugadores con nombres rojos nos mataron en secreto. Son malvados. Tras decir esto, el pájaro con mechón de pelo alzó el vuelo hacia el cielo. Esta es una catástrofe que nosotros mismos provocamos. Debemos ser nosotros quienes le pongamos fin. ¡Zas! Voló hacia las montañas en la lejanía, su figura surcando el cielo. Un instante después, una aura aterradora se extendió desde la distancia, seguida de una risa desgarradora y salvaje. Era un rugido en chino. Estoy aquí, tu abuelo está aquí. Nombres rojos, vengan a matarme. Estos tipos, siempre hace cosas que la gente no puede entender. Hermín, Charlotte y los demás se miraron entre sí. Pan Yuxian, que estaba atado a la espalda, susurró con voz algo ininteligible. Vas a morir, y aún así me haces una petición tan extraña. Eres un pervertido. El corredor del monte Aruna cayó al suelo y rió amargamente. Por fin se salió con la suya. Hemos estado compitiendo en secreto, pero este bastardo consiguió primero el autógrafo de nuestro ídolo. Año 991 del reino de Babilonia. Pasaron varios años. En las profundidades de una cueva oscura. Después de ser perseguido durante casi 100 años y trabajar duro durante casi 100 años, finalmente he logrado abrirme paso y alcanzar el nivel de Medusa. Hermín respiró hondo y dijo, estoy a punto de alcanzar el reino de los semidioses. Necesito la presión de la muerte. Solo el semidios Cthulhu y el semidios Fénix podían infundir la presión de la muerte. Decidieron desafiar a Fénix. El Fénix no era un semidios poderoso. De hecho, era incluso más débil con el mismo nivel de cultivo. Sus 3 talentos genéticos estaban relacionados con el fuego, y el último era el renacimiento a partir de las llamas. No poseía ninguna habilidad mágica. Era simplemente una bestia salvaje que usaba su fuerza brutamente. Pero sigue siendo un semidios. Ese día, Hermín se adentró en la cueva de lava subterránea y desafió a Fénix en solitario. Luchó desde las profundidades hasta las montañas verdes. El mundo parecía estar envuelto en llamas y Hermín se encontraba al borde de la muerte. No podemos aguantar más. Sálvenlos. Xueva Ixue, la corredora del monte Aruna, y los demás controlaron rápidamente el cuerpo del dios maligno para atacar, pero este se hizo añicos. El cuerpo de Xueva fue alcanzado por un disparo. La mente de Hermín se quedó en blanco al presenciar la escena. En su furia, algo en su interior pareció romperse. Se transformó en una semidiosa, bañada en sangre. Hirió al Fénix, pero este escapó. Ese día, Hermín también se adentró en un nuevo terreno con el que Medusa había tenido contacto en el pasado. El límite de los seres humanos, el de los semidioses. En el suelo, todos miraban el Xuebai roto sin decir una palabra.
El cuerpo de Hermín tembló ligeramente al tomar la tira muscular roja. Eres un dios malvado, pero estás dispuesto a arriesgar tu vida para salvarme. ¿Acaso no le temes a la muerte? Así es, una larga vida de casi 200 años es una lástima que haya desaparecido de repente. La voz de Xueva Ixue se fue volviendo cada vez más suave y débil mientras miraba el suelo cubierto de llamas. Pero ya estoy muy satisfecho. He sido muy inteligente desde joven, pero también he estado muy confundido. Es como algo de mi vida pasada. Siempre pensé que después de graduarme de la universidad, estudiaría una carrera poco popular relacionada con el conocimiento del océano, haría prácticas y trabajaría. Seguí pensando y pensando hasta que vi una imagen en una transmisión en vivo. Esa joven apasionada que había trabajado arduamente por el bien de toda una era. Claramente no tenía esperanzas de ganar, pero aún así quería escapar de la desesperación a base de matar. Sentí un fuerte impulso en mi corazón. Quería entrar en el mundo de los hechiceros de la imagen, quería ver a esa chica. Enseguida tomé una decisión. Estudié la tesis con ahínco, trabajando tan duro que perdí bastante pelo. Cuando lo conseguí y activé la opción Comienza tu segunda vida, me fijé una meta. Protegerla, sin duda alguna. No entiendo lo que dices. Hermine estaba amargada, pero ya estaba acostumbrada a esas palabras extrañas. Así, finalmente encontré un propósito en mi vida perdida antes de morir. ¿Puedes prometerme un deseo? Este es mi único sueño. Xueva Ixue mostró una dulce sonrisa. He estado en este mundo durante casi 200 años. Este es mi único sueño. Hermine guardó silencio por un momento. Adelante. Su sonrisa, que había aprendido sin esfuerzo, se fue iluminando gradualmente. Mi más admirado emperador Hermín, no seas tan descarado. Cuando sonrió, me abrazó con una mano y con la otra hizo una V, y me dijo, por ciento. Hermín estaba atónito. No lo entiendo, pero si decir esta frase es el sueño de tu vida, ella esbozó una sonrisa en su hermoso rostro y usó el incómodo idioma de ese mundo extranjero para leer los desvarios del dios maligno que no podía entender en absoluto. Xueva es mi esposo. Quiero casarme con él con el vestido de novia blanco más hermoso. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Ja 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 ja. Si es así, entonces mi sueño, mi vida estará satisfecha entonces. Xueva Ixue finalmente se echó a reír a carcajadas, como si se hubiera liberado de una pesada carga. ¡Sas! La carne de color rojo brillante en la mano de Hermín había perdido por completo su vitalidad y estaba muerta. La palabra sueño aún resonaba en sus oídos mientras Hermín observaba todo aturdida. Se puso de pie e intentó comprender el significado de aquella frase. Sin saberlo, ya he cargado con las esperanzas de todos y me he convertido en el sueño de todos. Este cabrón, así que esto era lo que estaba ocultando. El corredor del monte Aruna observó todo aturdido. En el acantilado más alejado, Charlotte se apoyó en la espada mágica y se sentó en el borde. Miró con calma al vasto cielo y dijo, nuestra reina de Babilonia sigue siendo la niña a la que le gustaba mostrarse emotiva. Ante la muerte de sus seguidores, todavía no puede tomárselo a la ligera. Sin embargo, otro dios maligno ha muerto. No sé si reír o llorar. Nunca le había gustado expresar sus emociones, pero era obvio que no estaba tranquila cuando sus ojos brillaron. La expresión de Pandora, la espada demoníaca, era sumamente compleja. De repente, soltó una carcajada. Este grupo de bastardos. Fue una escena tan conmovedora y desgarradora antes de la muerte, pero arruinaron la atmósfera por completo en un instante. Capítulo 132. El momento final. 1361 palabras. Chapter 132. The Final Moment. Tras recoger los cadáveres, el grupo reanudó la marcha. De principio a fin, Hermín no lloró. Por aquel entonces, Hermín era una chica ingenua a la que le encantaba llorar. Era apasionada, emotiva e impulsiva. Incluso lloró incontables veces durante la huida del emperador alquimista. Lloró aún más histéricamente durante la batalla en la cascada contra Charlotte. Sin embargo, el día en que ascendió al trono, su maestro Grantham le había contado la historia del rey Lilith antes de que muriera de viejo. La maestra le dijo, a quien más admiraba era a Lilith.
Ella también era una bruja débil en aquel entonces, pero después de sentarse en esa posición, sin importar las dificultades y la desesperación que encontrara, no lloraba. Esto se debía a que al rey de Babilonia no se le permitía derramar lágrimas. Unos días después, cuando murió su maestro, el monarca de la alquimia, ella no lloró. Pero ¿cuántas personas más morirán en este camino? Suspiró Hermine, mirando a quienes la rodeaban. Puede que al final todos conduzcamos a la mayoría a la muerte. Mientras el reino de Babilonia pueda ser revivido. A su alrededor, los ministros hechiceros babilonios que los habían seguido parecían preocupados. Estas eran las élites del país. Había más de 10 magos legendarios de rango 6, y constituían la fuerza principal de todo el reino mágico. Ahora vivían en la caja de Pandora, recuperándose y formando una pequeña tribu espacial. Ahora, por fin he alcanzado el nivel de Medusa. Tras un momento de silencio, se puso de pie y dijo: ve a buscar a la bruja Circe y a las demás. Es hora de encontrarlas. Déjame encender el fuego divino y averiguar qué clase de verdad desesperanzadora vio Medusa en aquel momento. Medio mes después, el armiño no logró abrirse paso. En este mundo, el límite de los humanos era el de los semidioses. Finalmente, conocieron esta aterradora verdad. En esta tierra, el reino de los semidioses es el límite. Si fuera otro mundo, me temo que habría dado ese paso en un instante sin ningún impedimento. Este mundo es una jaula. Han confinado nuestros talentos. En ese momento, Hermine finalmente comprendió el significado de las palabras de Medusa antes de morir. Circe, Charlotte y los demás estaban desesperados. Sin embargo, Hermine parecía decidido. Eso es imposible. Debe haber una manera de alcanzar el nivel 8 mítico, pero aún no la hemos explorado, no hay escapatoria. Aunque muramos, tenemos que lograrlo y convertirnos en dioses. Los pocos que quedaron atónitos miraron a Hermine con expresión de estupefacción, pero luego esbozaron una brillante sonrisa. Sí, no había salida. Año 1003 del reino de Babilonia. Charlotte fue la segunda persona que estuvo a punto de alcanzar el reino de los semidioses. Comenzaron a buscar al semidios Fénix y finalmente encontraron rastros del Fénix en una cueva escondida en una cordillera en los confines del mundo. Esta vez, con el semidios Hermine defendiendo la posición, Charlotte estuvo al borde de la muerte. Tras 13 desafíos, Charlotte logró acceder al reino de los semidioses, y el Fénix huyó con graves heridas. Año 1009 del reino de Babilonia. Emeli, el rey de los semiorcos, estaba a punto de alcanzar el reino de los semidioses. Comenzaron a buscar a la semidiosa Fénix y, finalmente, en un pantano, la encontraron. Fénix había retraído las llamas que la rodeaban, se había enterrado y había utilizado la alta temperatura para quemar el barro, convirtiéndose así en una estatua de barro. Había permanecido oculto en la estatua, venerada y a la que rezaban los ignorantes habitantes de las tribus del pantano. Tras luchar durante varios meses, Emeli estuvo al borde de la muerte innumerables veces antes de finalmente alcanzar el reino de los semidioses. El Fénix se marchó volando con graves heridas. Año 1027 del reino de Babilonia. El camino de Circe para convertirse en semidiosa fue el más largo. Tras más de 100 años, finalmente abrió un nuevo camino como nigromante y estaba a punto de transformarse en una semidiosa no muerta. En el océano, encontraron un fénix que usó llamas para solidificar la tierra e intentó convertirse en una estatua de barro antes de arrojar su cadáver a las profundidades del océano para esconderse. Tras luchar durante varios días, Circe logró acceder al reino de los semidioses. Al año siguiente, el año 1028 del reino de Babilonia, los dioses malignos estaban luchando de nuevo. El cielo se desplomó y la tierra se agrietó. Toda la capital se vino abajo. Otra persona falleció, quedando solo 2 reyes Cthulhu. Hermine y los demás cayeron en una atmósfera de urgencia sin precedentes. Si muere un dios maligno más, el cuerpo del dios maligno se unificará por completo y comenzará a tener la fuerza para enfrentarse a nosotros y matarnos. Aunque los 4 se habían convertido en semidioses, seguían siendo vulnerables. No solo habían mejorado en los últimos 100 años, sino que los dioses malignos también habían aumentado su poder. Ya podían sentir el aura aterradora en el centro del reino de los magos. Su fuerza superaba con creces la de un semidios humano y era infinitamente cercana a la de un verdadero dios.
Ni siquiera una docena de semidioses podrían hacerle frente. ¿Qué clase de aura aterradora era esa? Si no fuera porque este mundo lo estaba restringiendo, el semidios Hermín estaba de pie en las montañas, observando el reino de los magos desde lejos, al aterrador y vasto dios maligno Cthulhu sentado en el trono de piedra negra. Innumerables magos vivían en su caparazón, y mostró un atisbo de temor. Nos quedan menos de 30 años, y ahora es el último momento. La destrucción que trajo eres un estudiante nuevo. Xuzi se levantó y cogió el cubo de basura de la habitación, que estaba lleno de una gran pila de bolsas de plástico y corazones de fruta. Salió por la puerta con la intención de tirarlo al camión de la basura en el camino del pueblo cercano. Debido a las limitaciones del entorno de esta tierra estéril, era imposible que el dios maligno Cthulhu alcanzara el nivel mítico. Sin embargo, aún podía seguir haciéndose más fuerte. Las células de su cuerpo podían aumentar su nivel de mago, convirtiéndolo en un semidios con un poder de combate extremadamente distorsionado. Incluso podía acercarse infinitamente al poder de combate de un verdadero dios, y podía derrotar a más de una docena de semidioses del mismo nivel, o incluso a cientos de ellos. En una situación tan desesperada, la única forma de ganar es llegar al reino mítico de nivel 8. ¿De verdad puedes hacerlo? Xuzi lo pensó un momento y regresó con el cubo de basura en la mano. No les queda mucho tiempo. En el mundo real, en una habitación que estaba empapelada por toda la playa de Hermín, un joven despertó lentamente y se puso de pie junto a la ventana. Desprendía un aura muy contradictoria. Era evidente que era un joven de 20 y tantos años, pero transmitía la sensación de ser mayor y experimentado, dando a la gente la ilusión de que era extremadamente tranquilo. Este poder. Paga de nuevo y Cortamanos se levantó en silencio y fue al espejo para mirar todo. Los granos y las imperfecciones de su rostro comenzaron a desaparecer gradualmente. Su cuerpo enfermizo, que había sido otaku durante demasiado tiempo, también comenzó a recuperarse. Mi cuerpo, en realidad, el poderoso espíritu y alma de un mago de rango 6 aún regresaba a su cuerpo. Allende. Xue también se puso de pie. Sintió todo en silencio y sintió que todo su ser estaba lleno de energía. Se miró en el espejo. Originalmente, al estar a cargo de la evolución del dios maligno, había investigado y leído artículos compulsivamente, lo que le provocó una gran pérdida de cabello. Este se había vuelto seco, se le caía con facilidad y se había quedado un poco calvo. Ahora, su cabello se había vuelto negro, del tipo que parecía que volvería a crecer muy rápido. En realidad, se quedó completamente atónito. Tras un momento de silencio, parpadeó. Este juego tan extremo no solo te deja calvo, sino que también te hace crecer el pelo. Un cuerpo sano. ¿Qué considerado es con los jugadores? No, esta es la bendición de mi esposa. Miró la captura de pantalla en silencio y se conectó a internet. Capítulo 133. El camino a la divinidad 1398 palabras. Chapter 133. De Patogodo del foro en línea del juego Spore Evolution comenzó a agitarse, porque había aparecido un jugador muy conocido que intentaba sobrevivir con la táctica de pagar más y cortarse las manos. El gran jefe ha muerto. Todos se emocionaron y preguntaron por la situación en el interior. No es que no guardara una captura de pantalla. En la pared se exhibían exquisitos murales, y la historia completa se iba describiendo lentamente. Poco a poco, la tragedia conmovió a todos y algunos admiraron el heroico sacrificio de los ricos. Después de explicar lo que había sucedido, paga más y te cortaré las manos. Hermanos, estoy muerto. Hice todo lo posible. Después de todo, la situación adentro es demasiado peligrosa. Sin embargo, obtuve la firma de Hermín. Dejaré que todos la disfruten. He creado un fondo de pantalla CG final especial para el juego. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. 7 piezas. En la imagen, Hermín sostenía un ave mediterránea atónita. En medio de su negro y exuberante mar Mediterráneo, había un espacio vacío, y ella firmó Hermín con la delicada caligrafía del otro mundo. Todos los jugadores se quedaron sin palabras. Al principio todos estaban bien, pero eran bastante pesimistas con respecto a él. Todos sabían que era una persona decente en la que gastar dinero y cortarle las manos, a diferencia de la corredora promiscua del Monte Aruna.
¿Qué? Mua. An. Confort. Al fin y al cabo, podría haber vivido para siempre, pero eligió sacrificar su vida para salvar a Hermine. Sin duda, fue un héroe. Tenía que ser delicada. Sin duda, tuvo que darle algo de ánimo. Todos respiraban hondo frente al teclado para acumular emociones, pero ahora, Mengme quiere evolucionar en un dragón y promocionar el legendario juego web. Ja. No pudo evitar reírse como una pesa. Al principio estaba bastante triste, pero con este peinado y la firma, lo siento, de verdad no puedo consolarte. Lo siento, cara de impotencia.jpg. Haruko adora aprender. Yo tampoco puedo parar de reír. No me habría reído tanto, pero el contraste es demasiado grande, se le marcaban los abdominales de tanto reír. Detestable. Aprende medicina para salvar el mundo. Hermano, este es tu problema. Ya hemos preparado nuestros sentimientos. Pero al final eres un pervertido. Hacer que mi diosa haga algo así. ¡Qué locura! Me cortaré las manos si me pagan más. ¿Acaso no era normal pedir un autógrafo en una cabeza calva antes de morir? Poco después de que él saliera del juego, apareció otro gran jugador. Todos se entusiasmaron al instante. ¿Qué estaba pasando? Xuebai no se anduvo con rodeos y expuso muy seriamente la situación que se vivía dentro a todos. Cómo había bloqueado valientemente el ataque para Hermine, y cómo Hermine había alcanzado el reino de los semidioses para él. La triste escena fue tan conmovedora que parecía que hubieran presenciado una verdadera hazaña heroica. Esta persona seguía siendo la más confiable. Suspiraron para sus adentros. Como era de esperar del pez gordo que había organizado esta actividad grupal. Por lo tanto, todos comenzaron a pensar en cómo consolar a este pez gordo. También comenzaron a avivar sus emociones e incluso siguieron pensando en las palabras que acababan de pronunciar. Xuebai Xue. Por cierto, tengo un final conmemorativo. No diré más. Solo les enviaré una foto. Disfrútenla ustedes mismos. GIF 1. Era un GIF compuesto por innumerables fondos de pantalla y fotografías de alta definición, conectadas en serie mediante un software. Las páginas se pasaban rápidamente para formar el GIF. En la imagen, el emperador Hermine sostenía un músculo en una mano, y con la otra formaba lentamente una V, mientras decía algo. Sin embargo, por la forma de su boca, era difícil descifrar lo que decía. Pero debajo de la imagen, había un pie de foto que coincidía con la forma de la boca de la persona. Xuebai es mi esposo. Quiero casarme con él con el vestido de novia blanco más hermoso. Todos los jugadores se quedaron sin palabras. PFF. Este maldito GIF. Todos guardaron silencio e instantáneamente escupieron un chorro de sangre. La anterior tenía una cara cómica, pero esta no necesita nuestro consuelo en absoluto. Ahora mismo no sentimos ninguna compasión por ellos, hasta nos dan ganas de golpearlos. De verdad que hay gente tan desvergonzada en este mundo. La emperatriz Hermine es mi esposa. De verdad te atreviste a engañar a mi diosa. Te cortaré las manos si pagas más. Es inútil aprender. Ustedes dos salen y reciben una paliza en línea. Me engañaron con mis lágrimas. Eres una vergüenza para nuestro club de fans del dios malvado Arminio. Ardiendo de ira, comenzaron a criticarlo con locura. Esta persona era simplemente desvergonzada. Después de eso, tras más de una hora, finalmente salió el corredor del monte Aruna. Incluso este tipo está muerto. Todos no pudieron evitar preguntar. A Haruko le encanta aprender. Jejeje. No importa lo que quieras decir, corredor del monte Aruna, sal y recibe una paliza primero. Aprender medicina para salvar el mundo. Así es, ya no puedo confiar en ustedes. Los dos anteriores ya eran muy coquetos. Esto dispárenle durante 10 minutos y luego sáquenlo para que dé explicaciones. El corredor del monte Aruna se quedó sin palabras. ¿Qué pasó? Soy inocente. Se quedó estupefacto. ¿Por qué me criticó nada más salir? Yo no hice nada. El corredor del monte Aruna tosió. Ya es el año 1031 en el mundo de los hechiceros. Felicitaciones al reino hechicero de Babilonia por alcanzar el milenio. No has dicho si estás muerto o no. Ya estoy muerto. Ahora, llega el momento decisivo para la supervivencia del mundo de los magos.
los dos reyes Cthulhu se enfrentan. En el instante en que decidan quién vence, será el momento de aniquilar a las fuerzas restantes de los tres reinos. El corredor del monte Aruna dijo: los tres hemos abandonado oficialmente el juego. El único libro que queda en el juego es el más inútil. Es inútil para él. Solo puede informarnos sobre la situación del mundo mágico desde dentro. Entonces no estaríamos muertos. El mundo de los hechiceros iba a... Después de que todos rieran y rieran, no pudieron evitar que un pensamiento aterrador les estallara en la mente. El corredor del monte Aruna explicó a todos la verdad sobre el mundo de los hechiceros, que era aún más aterradora. Era imposible convertirse en un dios, y todos permanecerían en el reino de los semidioses. De hecho, Medusa ya había alcanzado ese nivel en aquel entonces, pero no se había convertido en una diosa, por lo que fue asesinada por el dios maligno Cthulhu. La gente a su alrededor tembló al oír esto. Recordaron las palabras de Medusa antes de morir, y la verdad finalmente había salido a la luz. Esta vez, la desesperación era aún mayor. Incluso el camino para convertirse en dios estaba bloqueado. El malvado dios Cthulhu ya era invencible en el otro mundo, y prácticamente no había margen para contraatacar. «Todavía no me has dicho cómo moriste», dijo Xue, sin poder evitarlo. Él también estaba sumamente emocionado. «Me suicidé. Me suicidé para dejar el deporte», respondió el corredor del monte Aruna. «¿Suicidio?». Todos se quedaron en blanco y no pudieron entender. Las cosas resultaron ser inesperadas. De los tres que se habían retirado, el corredor del monte Aruna era el más serio. Uno solo podía imaginar la tensión que reinaba allí. El corredor del monte Aruna. Esos nombres en rojo. Sé que están espiando los foros. Les digo que van a perder seguro. Ya tenemos una forma de ganar, y los dioses malignos no son una amenaza. ¿Qué método infalible? Todos se estremecieron. Aún así me convertiré en un dios. El corredor del monte Aruna respondió: el camino está pavimentado por humanos. Desde 1 hasta 7 reinos mágicos, también está pavimentado por humanos, desde la nada hasta algo. ¿Por qué una criatura mítica de nivel 8 no puede hacer lo mismo? Los magos son un grupo de personas que buscan la verdad. Si este camino no funciona, tenemos otro. El corredor del monte Aruna dijo: el camino a la divinidad ya está trazado. Nuestros 3 reinos, junto con la Iglesia de la Luz, han unido fuerzas para preparar una partida de ajedrez que sacudirá al mundo. Así que me suicidé. Oigan, dioses malignos. Hermín y los demás que están dentro están a punto de declararles la guerra. No esperarán a que se maten entre sí y se fusionen por completo. En cuanto el corredor del monte Aruna hizo el anuncio, provocó un gran revuelo. Capítulo 134. Lo último de todo, 1515 palabras. Chapter 134. The Last of Everything. ¿Aún quedaba espacio para un contraataque? Tras esta publicación, el foro se llenó instantáneamente de entusiasmo. Pero era imposible. Los semidioses eran el límite del mundo de los magos. Si uno realmente deseaba convertirse en dios, tal vez era como Medusa había dicho. Solo ascendiendo al reino de los dioses y llegando a la tierra de los dioses sería posible. Nadie podía lograrlo en esta tierra estéril. Sin embargo, el corredor del monte Aruna dijo que tenía una solución. No solo los internautas estaban entusiasmados, sino que los 2 principales institutos de investigación también estaban inquietos. Quizás solo intenta asustarnos y ganar tiempo. Al fin y al cabo, es imposible que se convierta en un dios. 1 a 1, los investigadores con batas blancas fueron recorriendo el lugar. El ambiente era tenso. Incluso querían investigar de inmediato la identidad del corredor del monte Aruna y detenerlo. Sin embargo, ni el corredor del monte Aruna ni los demás habían revelado información personal, por lo que era poco realista intentar acceder al foro de esta tecnología clandestina. En ese momento, el corredor del monte Aruna seguía hablando. Tranquilos todos. Es responsabilidad de todos mantener el entorno del juego y atacar a los nombres rojos. Según el curso del tiempo, el juego estaba a punto de comenzar. Solo tenían que esperar a que Xiao Nao bajara de la montaña y publicara la captura de pantalla como locutor en vivo. Como comentarista en el exterior, haré una transmisión en vivo para todos y explicaré esta sorprendente partida de Go. 1 hora afuera son 4 años adentro.
Aunque ustedes, los de nombres rojos, lo sepan, les será imposible responder. El corredor del monte Aruna exclamó. Este plan representa el mayor cambio en la historia del mundo de los magos. Era una situación que solo se daba una vez cada 1000 años. Si tenía éxito, cambiaría el mundo entero. En los días venideros, el hombre conquistará la naturaleza. Los dioses celestiales serán derrotados por nosotros. Estaremos muy por delante de la era de los emperadores alquimistas. Superaremos a las 3 brujas y daremos comienzo a la era de los magos. El único cambio en el mundo en 1000 años. Matar a los dioses en el cielo. Mierda. Todos los internautas estaban indignados. Este bastardo es realmente un asesino de dioses. Al mismo tiempo, se sentaban frente a sus computadoras con pensamientos complejos en sus mentes. Hemos presenciado de todo. La era de las brujas oscuras, la era del monarca alquimista y la era del dios maligno. Esta fue una epopeya que pertenecía al mundo. La mayoría crecimos bajo el testimonio, el cambio y la participación de la transmisión en vivo de imágenes, caminando paso a paso hacia la gloria. Innumerables cantos de alabanza entre sangre y lágrimas, incontables muertes y renacimientos de héroes. Se acercaba el momento final. ¿Qué tipo de cambios drásticos ocurrirían en el mundo? Todos estaban impulsados por las emociones del corredor del monte Aruna, y sus ardientes emociones se estaban extendiendo. El corredor del monte Aruna. El juego de ajedrez del mundo está a punto de comenzar. Seamos testigos del primer dios de la tierra de los magos. El contraataque está a punto de comenzar. ¡Wala! Como era de esperar, en menos de 30 segundos apareció la primera captura de pantalla. Fue publicado por el pequeño cerebro Tijer cuesta abajo. Deberían empezar a pelear dentro. Permítanme hacer algunos comentarios. Todos, miren esta imagen. La velocidad del auto en el monte Aruna comenzó a aumentar. En la captura de pantalla, se veía una escena donde el cielo se desmoronaba. En la capital de Cthulhu, un dios maligno, aterrador y gigantesco, se alzaba. Una lluvia de sangre caía del cielo, y un sinnúmero de personas gritaban y corrían por las calles. En medio de una lluvia de sangre, en la calle, una muchacha de cabello rubio vestida con una túnica de maga sostenía un libro negro y lo besaba. Todos se quedaron sin palabras. El corredor del monte Aruna se quedó sin palabras. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre dentro? ¿Por qué tu libro es tan indecente? No sigues las reglas y te enamoras en cuanto empiezas a leerlo. Maldito seas, tú también te has caído. ¿Cómo se supone que voy a comentar esta escena? Año 1040 del reino de Babilonia. En el centro de un espacio oscuro y sin nombre, se alzaba un altar negro cubierto de exquisitos motivos mágicos de alquimia. Era sencillo, inmenso y desprendía un aura ancestral. Volutas de humo negro lo rodeaban, otorgándole una atmósfera de misterio silenciosa y enigmática. Circe se sentó en silencio al borde del altar y cerró ligeramente los ojos, como si recordara el pasado en la tribu y el comienzo de todo. Las 3 brujas sostenían antorchas en sus manos, y pisoteaban una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Si no queremos caminar hacia la destrucción, la muerte no puede aplastar nuestros brazos ni destruir nuestra columna vertebral. Hoy, la historia registrará nuestro coraje. Ese día acudieron innumerables mujeres. Abandonaron a sus maridos y se despidieron de sus hijos. Sabían perfectamente que iban a morir. Sabían perfectamente que la muerte les acarrearía un dolor insoportable, pero ninguna retrocedió. Todo sigue igual que antes. Circe soltó una risita, como si reviviera los días de su juventud. Sin embargo, ahora era la era de los jóvenes, ya fuera su discípula Medusa, Hermín, Charlotte o las demás. Aturdida, le pareció oír a Demetrio susurrándole al oído: mi querida Circe, ¿qué estás dispuesta a pagar para ganar? Todo. Circe respondió en voz baja. De repente, su visión se nubló. Se quedó mirando las cientos de filas de ministras brujas bajo el altar. Auge. El lugar temblaba. El ambiente era solemne y pesado. Todos comprendieron perfectamente que la supervivencia del mundo dependía de esta batalla. Era la última esperanza. Todas las élites de los 3 reinos estaban allí, e incluso los poderosos prisioneros de la gran cárcel, cientos de magos de nivel 5, 37 magos épicos y los 2 magos épicos genios recién ascendidos, que habían estado huyendo durante más de 100 años.
El mundo está en equilibrio. La verdad sobre nosotros, los magos, es el intercambio equivalente. Tenemos que pagar por lo que queremos. Circe se puso de pie y permaneció serena en el altar, mirando a los cientos de ministras brujas que estaban abajo. Empecemos. El pequeño pueblo de las brujas, Kilati, era un lugar de reunión secreto, pero ya estaba vacío. Aparte de los hechiceros de alto nivel en el espacio interior, había innumerables hechiceros de bajo nivel que se habían dispersado por todo el mundo, escondidos en cada rincón de la ciudad, esperando el último momento del mundo. En una casa del pueblo, Lucky, Charlotte y Hermine estaban en el jardín, con un bote de spray en la mano, cuidando las plantas y podando las hojas. Tras su resurrección, Lucky era solo un fantasma. Su cuerpo era una tenue sombra transparente. Sin embargo, originalmente era una maga prodigio de la academia, y los tres se habían convertido en magos de la muerte de nivel 5. Las tres charlaban en el jardín, como si fueran dos hermanas muy unidas. Por fin nos hemos reunido los tres, dijo Charlotte en voz baja. He pensado en esta escena incontables veces. Incluso Hermine me lo ha impedido innumerables veces. Hermine sonrió levemente y no respondió. Lucky los miró a los dos aturdida. No tenía ni idea de que había cambiado el curso del mundo. El mundo parecía girar a su alrededor, con su resurrección como eje central. Y ahora, las dos hermanas de entonces habían crecido tanto, que incluso el mundo se conmovía con ellas. Semidiosas, solo pensarlo era inimaginable. Los tres, el trío de entonces por fin está completo. Una espada negra se apoyaba contra la pared blanca, observándolos. Era como si no fueran los dos grandes señores en el jardín, sino tres jóvenes magos quienes reían. Charlotte había sacrificado demasiado como para volver a este momento. Nos vamos. Créanos, volveremos. Charlotte se puso de pie y recogió su espada. Espérenos, dijo Hermine, haciendo un gesto con la mano antes de abandonar el patio. En el jardín, solo quedaba la tenue y esbelta figura de una mujer fantasma. Lucky no dijo nada, simplemente los observó marcharse en silencio. Tras recorrer cierta distancia, Charlotte se volvió hacia Hermine y le dijo: «Está a punto de comenzar. ¿Aún recuerdas tu hechicería? ¿Has descubierto su verdad?» Hermine asintió. De repente recordó las palabras de su profesor solitario, que solía estudiar las olas. El temblor del mundo es el origen de todo. El mundo temblaba. La vida temblaba. La vibración formaba ondas. Las ondas son el poder de la vida. ¿Y el alma?, preguntó Charlotte. Hermine respondió: el alma también tiembla. El alma misma es una especie de energía ondulatoria. Recuerda esto. Debes regresar. Charlotte también se rió. Entonces, vete al infierno. En cuanto terminó de hablar, la espada Pandora que Charlotte sostenía en la mano se convirtió en una niebla negra, emitiendo un silbido estremecedor, y se clavó en el pecho de Hermine. ¡Wala! La sangre brotó a borbotones del pecho de Hermine, y murió al instante. En el segundo siguiente, todo el cuerpo de Hermine se convirtió en un charco de sangre y carne, y fue absorbido por la espada demoníaca. Capítulo 135. Abriendo el camino divino para todos los seres vivos. 1734 palabras. Chapter 135. Opening the Divine Path for All Living Beings. La luz de la luna iluminaba el suelo. Al borde del precipicio, Emily batía sus alas grisáceas y estiraba sus perfectas y largas piernas. Estaba sentada al borde del precipicio, temblando. Sus dedos de los pies parecían libélulas rozando el agua. Las uñas de sus pies blancos como la nieve eran extremadamente afiladas, lo que les confería una belleza exótica. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Emily. Alguien nos dijo una vez a los magos que, dado que nuestro mundo es estéril y la tierra de los dioses, Aquiles, no está abierta, nosotros, los mortales de la tierra, no tenemos que depender de los dioses. Podemos crear nuestro propio reino divino, porque confiar en los dioses del cielo. La obediencia era de los mortales, y la rebeldía de los dioses. Nacimos en este mundo para abrirle al mundo la puerta de Dios. Puesto que el puente divino se había roto, Él continuaría el camino divino para la gente del mundo. Dado que los dioses no tenían un lugar donde vivir, Él establecería un mundo divino para las generaciones futuras. La risa arrogante y propia de un adolescente con complejo de Chunibyo aún resonaba en sus oídos.
Como era de esperar del dios de la estupidez ciega, era demasiado estúpido. Era una idea ridícula, incluso a ella le parecía absurda. Tonta, descabellada e irreal, pero cuanto más lo pensaban, más les ardían los ojos, como si estuvieran llenos de una intensa expectación. Los dioses malignos del otro mundo han sido bautizados por su propia civilización. No tienen respeto por los dioses y a menudo hablan de desafiar a los cielos y a los dioses. De hecho, el dios maligno mismo es un dios, y no teme en absoluto a los dioses celestiales. En efecto, nos ha abierto un camino para ser audaces. Realmente debemos intentarlo. En la oscuridad absoluta de la noche, todo el acantilado permanecía en un silencio sepulcral. Una suave brisa recorría los alrededores, y la luna colgaba en el firmamento. Una figura borrosa que sostenía una espada había permanecido oculta en la oscuridad durante mucho tiempo. Maestra, la voz de Pandora comenzó a quebrarse. Vamos, los he estado esperando por mucho tiempo. Emily miró al cielo con calma y no se movió. Empecemos. PFFF. Una espada atravesó repentinamente el pecho de Emily. Sangre fresca brotaba en la belleza demoníaca, como una flor antes del amanecer. Emily cayó lentamente en un charco de sangre, y su visión se fue nublando poco a poco. No tengo miedo en absoluto. Parece que llevo mucho tiempo esperando la muerte. Sus ojos parecían atravesar las nubes y el cielo lunar, y vislumbró vagamente el momento en que se rebeló contra el emperador de la alquimia en sus últimos años. Sintió una calma sin precedentes en su corazón. Hablando de eso, he estado luchando en prisión todos estos años. Después de salir, anduve contigo. ¿Por qué luchaba? Sin metas, sin sueños. De repente, un hombre alto y majestuoso, semejante a un dios, apareció ante sus ojos. Era la obsesión que había perseguido durante toda su vida. Intentó en vano superarlo, pero no pudo. Se quedó un poco atónita, pero luego sonrió. Quizás, mi corazón murió en el momento en que supe que el monarca de la alquimia había muerto. Una suave luz de luna descendía, y Emily fue engullida por la espada demoníaca. El emperador más poderoso en la historia del reino semiorco, el primer semidios orco, finalmente murió en un acantilado desconocido. Por encima de la unión de magos. Auge. Un meteorito negro pasó zumbando y el aura del semidios estalló por completo. Retumbó como un violento meteorito, dibujando una larga y delgada cola de cometa que flotaba en el cielo sobre el dios maligno Cthulhu. Charlotte sostenía a Pandora en su mano mientras bajaba la mirada lentamente, observándolo todo. El cielo estaba oscuro y la luna pendía lentamente en lo alto. El enorme dios maligno Cthulhu seguía cubriendo el cielo y el sol, sentado en su trono en las montañas, inmóvil, y un sinnúmero de magos contemplaban la escena aturdidos. ¿Quién es? ¡Wala! Apareció una luz roja oscura. Era cegadora e iluminó todo el cielo sobre la capital de Cthulhu. 30 días de noche eterna. Charlotte empuñó su espada y la blandió hacia abajo. Un brillante ojo de noche eterna estalló en el rojo oscuro, y un aterrador poder espiritual surgió, llenando toda la capital de Cthulhu. Tomados por sorpresa, muchos de los hechiceros de la sociedad cthulhuítica cayeron en la brujería espiritual y se encaminaron hacia la muerte mientras dormían profundamente. Charlotte, Cthulhu levantó la cabeza y miró en dirección a la luz carmesí. Mis ciudadanos magos, escóndanse en la caja mágica de la Universidad Victoria. Correr. Escapad rápidamente. Es Charlotte, el remanente de los tres reinos. El cuerpo del dios maligno Cthulhu estaba sumido en el caos. Innumerables magos lloraban y se apretujaban, corriendo hacia la Universidad de Victoria, una secta malvada que se ha sometido a un dios maligno. Ustedes no son dignos de ser humanos. Charlotte sonrió, revelando la cruel expresión de la sociedad del Salvador Rosa. Auge. Un intenso destello de luz sacudió el cuerpo del maligno dios Cthulhu. Bajo el aterrador poder de Charlotte como semidios, un gran número de magos perecieron. Esa maldita Charlotte, el dios maligno Cthulhu estaba ligeramente enfadado. Pero ahora, no le quedaba más remedio que dejar que Charlotte masacrara a su gente. Esto se debía a que la mayor parte de su fuerza estaba reprimida por su miedo indescriptible. En cuanto desatara toda su fuerza para contraatacar, mataría instantáneamente a todos los habitantes de la capital sin dejar a nadie con vida.
Al cabo de un rato, la mayoría de los civiles habían sido evacuados, y Charlotte había asesinado a más de la mitad de los supervivientes. La espada Pandora que sostenía en la mano se tornó aún más roja, reflejando un resentimiento aterrador. Charlotte. El dios maligno Cthulhu comenzó a despertar lentamente y finalmente liberó su poder. El miedo indescriptible había despertado. El mundo se tornó repentinamente sombrío, y un sinfín de nubes oscuras se acumularon. Se volvieron más densas y oscuras, rodeando por completo el cuerpo de Cthulhu. El dios hereje comenzó a temblar lentamente, y la tierra se estremeció y palpitó rápidamente. Sobre la piel del dios hereje, surgieron unos extraños tentáculos carnosos de color rojo brillante, como si innumerables brazos densos se alzaran en el bosque, desprendiendo un extraño aliento de oscuridad. A lo lejos, en el terreno, se extendía la ciudad subsidiaria en las afueras de la capital de Cthulhu. Innumerables familias de magos y civiles comunes vivían en la ciudad exterior. En las calles, toda la gente común alzó la cabeza y miró el bosque de brazos que se abrían paso entre las nubes en el cielo. Auge. El inmenso dios maligno se puso de pie. Este gigante de 60,000 pies de altura, que alcanzaba la cintura de Xuzi, provocó instantáneamente el derrumbe de la tierra. La silla formada por cadenas montañosas se derrumbó con un fuerte estruendo, como si se tratara de una escena de destrucción mundial. Sobre el cuerpo del dios maligno Cthulhu, los pocos magos que no pudieron escapar a tiempo, o los cadáveres de aquellos que habían sido asesinados por Charlotte, se convirtieron en una lluvia de sangre y carne. Esta lluvia salpicó a la gente que yacía en el suelo de la ciudad, y era pegajosa y desprendía un olor a pescado. Innumerables personas gritaron y levantaron la vista. No mires. Alguien gritó con todas sus fuerzas. Sin embargo, aún había quienes no podían evitar alzar la vista. El cuerpo de Cthulhu era indescriptible. No pudieron evitar agacharse y caer en la locura. Gemían y se lamentaban. En cuestión de segundos, la sangre brotó de sus 7 orificios y murieron. No puedes mirar directamente a los dioses. No mires hacia arriba. ¡Corre!, gritó una bruja. Del miedo extremo, mocos y lágrimas corrían por su rostro. Su rugido rasgó el cielo nocturno. No mires hacia arriba. ¡Corre! El gran señor del mundo ha despertado. ¡Corre! ¡Correr! No quiero morir todavía. Al instante, incontables personas gritaron y corrieron despavoridas. Al otro lado, en las calles de la ciudad, había un pequeño puesto que vendía joyas. Una chica guapa de cabello rubio sostenía un grueso libro negro y miraba algunos accesorios. Este pendiente es bonito. Con el paso de los años, la caja de Pandora fue solo una pequeña parte de las herramientas de alquimia espacial. La mayoría de las cajas mágicas se usaban como sustitutos de metales y se transformaban en diversas herramientas, incluyendo joyas. ¿Estás loco? Corre. El dueño del puesto era un hombre de mediana edad. Inmediatamente entregó todas sus joyas y se lanzó entre la multitud que huía. Linda, tú también deberías huir. No mires directamente al dios maligno. El libro en la mano de la niña susurró de repente. Mientras no lo mires, Cthulhu no emitirá ningún sonido para no matar a su propia gente. Lo sé. Linda sonrió dulcemente. Ella era tan amable como siempre y no quería añadir ninguna carga, pero una sensación de inquietud resonaba en su corazón. Debes volver con vida. Está bien, lo haré. El libro negro también reveló un toque de ternura. Reemplazaré al historiador de la Iglesia de la Luz y registraré el último momento en la historia del mundo de los hechiceros. Llevo las esperanzas de los 3 restantes y transmitiré el mensaje a sus almas. Linda soltó una carcajada repentina, su hermoso rostro se llenó de sorpresa y murmuró: recuerdo la primera vez que nos conocimos. En aquel entonces, decías un montón de cosas raras. Echo mucho de menos aquellos momentos tan interesantes. ¿Puedes volver a decir esas palabras sucias y obscenas? El libro negro se quedó atónito por un momento, luego rió y leyó las palabras en voz alta, como si suspirara por el pasado. Belleza, tenemos una cita. ¡Sas! Sangre y carne estaban esparcidas por el suelo, cayendo sobre su rostro. Hermosa niña, por favor acaricia mi cuerpo suavemente. Por favor escribe en mi cuerpo.
En medio del caos de los gritos y la desesperación de los transeúntes, aquella voz era casi inaudible, pero Linda siguió escuchando y avanzó a pasos cortos. Entonces, ¿puedo tener el honor de que me conviertas en una prenda de piel de animal para que la uses? Linda sostenía con delicadeza el libro negro y sonreía. Recordaba las divertidas escenas que se vivían en el estudio por aquel entonces. Por favor, lame cada página de mi libro con atención y besa mis labios. Antes de que pudiera terminar sus palabras. De acuerdo, dijo. En medio de la lluvia de sangre, la muchacha de cabellos dorados bajó suavemente la cabeza. Su pequeño rostro enrojecido mostraba una expresión dulce, y sus labios rosados se dibujaban lentamente en la página. Por un instante, su belleza era incomparable. Tú, observó todo aquello aturdido. Cuando los labios de la chica se cerraron, gotas de lágrimas cristalinas cayeron sobre la página del libro y sobre su cuerpo, haciéndolo reaccionar instintivamente. 1 Captura de pantalla. Capítulo 136. Los regalos de los 3 grandes reinos mágicos. 1247 palabras. Chapter 136. The Gifts from the 3 Great Wizard Kingdoms. Debes volver con vida. La chica alta y hermosa, rubia, gritó con todas sus fuerzas y salió corriendo. Se dio la vuelta y se lanzó entre la multitud. ¡Wala! El libro cayó al suelo. Las páginas del libro se abrieron con el viento, y cada una quedó en el suelo como los tentáculos de un pulpo. Miraron la espalda de la figura aturdidos y tardaron mucho en reaccionar. Se quedó atónito por un momento antes de publicar la captura de pantalla en internet. Está empezando. Su expresión se tornó gradualmente más decidida mientras levantaba la vista. En el cielo, el vasto cuerpo del dios maligno Cthulhu estaba cubierto de niebla, formando un gran y denso anillo de nubes de color rojo sangre, como una especie de máquina de vapor, e incluso una nube en forma de hongo de explosión nuclear envolvía su cuerpo. Esa es la energía mental del mago que tiene la piel en su cuerpo. Es una imagen aterradora. Tenía la garganta seca y no podía reprimir el miedo que sentía. Abrió los ojos de par en par. En los últimos 100 años, cada parte de su cuerpo ha alcanzado el nivel de un mago de rango 2. Como parte del dios maligno, naturalmente no se veía afectado por el miedo indescriptible de este, y no moría al ver su cuerpo. Sin embargo, por el contrario, poco a poco sintió una fuerza de succión invisible que lo atraía, lo llamaba, como si estuviera regresando al cálido abrazo de su madre. Este dios maligno Cthulhu era demasiado poderoso. Ya había comenzado a atraer instintivamente las partes de su cuerpo que se encontraban dispersas. También era posible que, al ser más fuerte, pudiera incluso percibir los demás órganos ocultos, y no tendría dónde esconderse. Al fin y al cabo, esos órganos formaban parte del cuerpo. Hemos creado una criatura con un potencial aterrador, murmuró el libro negro con el corazón apesadumbrado. Al borde del escarpado asiento de la montaña, el dios maligno Cthulhu tembló violentamente y finalmente se puso de pie por completo. Había recuperado todo su poder de combate y su cuerpo estaba rodeado de niebla negra. Cuando la mayoría de la gente hubo escapado, el dios maligno Cthulhu finalmente habló con una mezcla de horror, majestad, caos y violencia. La gente que se ha sometido a nosotros ha perdido demasiado. Charlotte, ¿es esta tu última batalla? ¿Qué hay de los demás? Hermine, Circe. Los ojos de Cthulhu permanecieron serenos mientras observaba a Charlotte en el aire. No creía que Charlotte fuera a morir sin motivo alguno. La voz y la mirada de Cthulhu bastaron para que Charlotte, que estaba a su mismo nivel, palideciera. Sin embargo, Charlotte se calmó de repente y alzó la espada negra que sostenía en su mano. ¿Sabes lo que tengo en la mano? ¿Pandora? Sí, dijo Charlotte riendo de repente. Alguien me contó una vez que la caja de Pandora de las antiguas leyendas contenía desastres, mala suerte, mentiras, plagas, el miedo a la distorsión y la maldad del mundo. Una vez abierta, la caja de Pandora tendría el poder de destruir el mundo. Ridículo. Cthulhu negó con la cabeza. Pero ya no tiene gracia. Charlotte alzó su espada larga, y la caja mágica espacial se abrió lentamente con una abertura extremadamente pequeña. En un instante, una energía incomparablemente densa y aterradora se extendió desde la brecha espacial. Era el espíritu y el resentimiento de los muertos. Era espesa y densa, con una inexplicable sensación de decadencia, y hacía temblar a la gente. Auge.
En el momento en que se abrió la caja mágica, fue como si todas las criaturas de la tierra se hubieran quedado atónitas. ¿Qué cosa tan aterradora ha aparecido? No, parece que algo se ha abierto. En tierra, un grupo de personas que huían para salvar sus vidas presentían algo. Fue un miedo instintivo, como si toda la sangre de su cuerpo hubiera vuelto instantáneamente a su corazón, y este casi se hubiera asfixiado por el torrente sanguíneo. Era un mundo trascendente y lleno de energía que invadía un mundo estéril y de baja energía. Sintió una oleada de energía recorrer su corazón. ¿Qué es eso en el cielo? ¿Una oscuridad aún más aterradora que la noche? Algunas personas alzaron la vista y vieron que el cielo oscuro parecía estar cubierto por una luz negra aún más oscura. ¡Ay, Dios mío! No te des la vuelta. No puedes mirar directamente al Dios maligno. Pero el cielo, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando detrás de nosotros? ¿Se va a acabar nuestro mundo? Un gran número de personas del equipo de fugados estaban extremadamente aterrorizadas. La emoción más antigua y poderosa de la humanidad era el miedo, y el miedo más antiguo y poderoso era el miedo a lo desconocido. A su parecer, el sentido común y el conocimiento del mundo quedaron completamente trastocados en ese momento. Para la gente común que se encontraba en el suelo, era difícil percibir que aquello no era luz real, sino una ilusión mental creada por la energía de la muerte, extremadamente densa. Los magos de los tres reinos convirtieron la muerte en riqueza, regalando la última esperanza de este mundo. Entre la multitud que escapaba, Linda dejó escapar un suspiro y no pudo evitar sollozar. Ni siquiera se atrevió a girar la cabeza para mirar al dios maligno Cthulhu que estaba detrás de ella. Dio un paso firme hacia adelante y dijo: usar la muerte a cambio de la única verdad es la última dignidad de los magos de nuestra era. ¡Zas! La caja mágica espacial se abrió con una abertura del tamaño de una uña, y una energía sofocante se extendió a su alrededor. El aura de resentimiento y energía mental en aquel lugar era extremadamente densa. Incluso el caótico Cthulhu sintió una fuerte sensación de inquietud. En lo más profundo del lugar había un altar negro. Había un fantasma borroso sentado con las piernas cruzadas, como si contuviera una verdad infinita, como si fuera la existencia más aterradora del mundo. Es tan grueso. En un instante, el cabello de Cthulhu se erizó. ¿Cuántas personas habían muerto? No, ¿cuántas figuras poderosas habían muerto? Todas las élites de los tres reinos, innumerables leyendas, epopeyas e incluso semidioses, y todos los magos más importantes de la civilización del milenio habían muerto en este pequeño espacio. La caja de Pandora era un hechizo de rango 6. Tenía un espacio de apenas 200 metros cúbicos, pero provocaba la sensación de una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Era como si innumerables energías se condensaran en líquido. Las dos personas en Cthulhu no pudieron contener su asombro. Este es un mundo pequeño con una energía densa. ¿Será posible que en este pequeño espacio logre trascender el legendario nivel mítico? ¿Ahora tienes miedo?, preguntó Charlotte riendo. Cthulhu quedó atónito durante unos segundos antes de recuperarse del shock y soltar una carcajada. ¿Sí? El poder de Hermin ahora es comparable al mío en ese entorno denso, pero esta densidad de energía aún no es suficiente, ¿verdad? La muerte de Circe y Emery, dos semidioses, además de algunos épicos de nivel 7, incontables leyendas de nivel 6 e incontables leyendas de nivel 4 y 5, todavía existía una enorme brecha de poder. La cantidad de energía que un mito de nivel 8 necesita absorber es demasiado aterradora. Su voz reía, como si estuviera mezclada con innumerables criaturas, violentas y caóticas. Si fuera suficiente, me habría convertido en un dios interior. ¿Por qué abriría un pequeño agujero y dejaría que la energía se extendiera? Y encima vendría aquí para que lo viéramos. ¿Y si me añaden?, preguntó Charlotte. La expresión de Cthulhu se tornó seria, pero tras pensarlo un rato, sacudió la cabeza y se echó a reír. Aunque la energía de un semidios se acerca, todavía no es suficiente. Charlotte miró la caja de Pandora y rió aturdida. ¿Y si también sacrifico al mundo entero? Ustedes. La voz de Cthulhu se congeló por completo. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo.
Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 137. Cuando me convierta en un dios, abriré el inframundo al mundo. 1499 palabras. Chapter 137. When primero become a god, I will open up the netherworld for the world del mundo. Aunque no comprendiera el significado específico que había detrás, ya podía sentir que se trataba de una medida extremadamente impactante. Son las almas errantes del mundo entero, exclamó Charlotte, al ver la sorpresa en el rostro de Cthulhu, riendo. Su cuerpo se elevó rápidamente hacia el cielo y abrió la caja mágica por completo, expandiendo la abertura con rapidez. Pandora, empecemos. Retumbar. De repente, la sombra de una enorme caja negra apareció lentamente en el cielo. Una incontable energía densa en su interior comenzó a acumularse en la oscuridad, formando un enorme arco negro. Era como la puerta de la verdad en el mundo de los hechiceros. El umbral de la puerta estaba tallado con innumerables líneas y caracteres oscuros y finos, antiguos, lejanos y desgastados. Delante, dos enormes pilares tallados se alzaban hacia las nubes, sin que se vislumbrara el final, como si sostuvieran el cielo entero. Las palabras grabadas en la imponente puerta arqueada negra eran: Erebus. Erebus, en la lengua nativa de los Reyes Magos, significaba las puertas del inframundo, las puertas del infierno y la tierra de los muertos. Inframundo. Podría ser que Hermín no solo quiera convertirse en una diosa, sino que también quiera. Cthulhu gruñó repentinamente. Maldita sea. Se abalanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Sin embargo, la presión invisible del arco en el cielo hizo que su cuerpo se hundiera. Hermín, que se escondía en ese espacio, ahora era tan fuerte como antes. Están locos. Quiere usar la caja de Pandora como medio para abrir un pequeño espacio en el plano donde pueda vivir un dios. Rugió con todas sus fuerzas. Magos humanos codiciosos. No se puede blasfemar contra los dioses. Los dioses celestiales los castigarán por crear otra tierra de los dioses sin permiso. En la tierra central, la sombra del armiño se sentó con las piernas cruzadas y suspiró lentamente. Finalmente comprendo que el supuesto dios no es más que un hombrecito en una caja. Desde una jaula de tierra estéril, pasó a otra jaula del reino divino, rebosante de energía. Pero aún así quiero libertad, quiero llevar la libertad a la tierra. Hermín se sentó en el mar de sangre y cadáveres bajo el altar como si estuviera en la cima del mundo. Sostuvo suavemente un hueso de mano blanco como la nieve contra su nariz, como si estuviera oliendo una rosa. Almas muertas y quebrantadas que vagan entre el cielo y la tierra, por favor escuchen mi llamado. Auge. El sonido nítido se extendió como ondas, resonando en todas direcciones. Este hechizo era la invocación de los muertos, un conjuro desarrollado por la emperatriz Medusa. Podía comunicarse con los muertos, resucitarlos y guiarlos de vuelta al más allá. Sin embargo, con la adición de las ondas vitales del armiño, podía sentir los temblores de las almas en todas partes del mundo. Esto se convirtió en un efecto cualitativo aterrador, como si estuviera comunicándose y convocando a todas las almas del mundo. Por todo el mundo, las brujas de bajo rango custodiaban las montañas, los ríos, los océanos, los desiertos y los pilares totémicos de alquimia. Brillaban y se proyectaban directamente hacia el cielo nocturno. Estos tótems rodeaban los tres reinos y formaban una enorme formación circular para difundir el poder de la invocación de los muertos. Los muertos regresan al vacío, los muertos volverán al vacío. Una tenue llamada superpuesta provino del cielo, transformándose en un himno inexplicable. La voz era triste, suave, dulce y solemne. A través de las vibraciones y las ondas de la vida, se extendió hasta la capital de Cthulhu y se propagó a los tres reinos. El reino rosa en la cima de la montaña, Babilonia, el reino de los semiorcos, la tierra, las montañas y los campos. Personas de todo el mundo alzaron la vista y escucharon al mismo tiempo el extraño canto sagrado. En todo el mundo de Magus, cada alma de un ser poderoso podía sentir las vibraciones y las ondas que emanaban de su propia alma. Bajo la influencia de esa extraña canción, se veían atraídos inconscientemente. Al instante siguiente, las almas de los muertos que habían estado flotando en el aire durante mucho tiempo levantaron la cabeza. Escucharon la llamada de los muertos de Hermín.
los muertos de los 3 reinos durante 1000 años. Soy el rey de Babilonia, el gran soberano Hermín. Por favor, escuchen mi llamado y regresen. Unan sus vidas a mi cuerpo y permítanme convertirme en un dios. Hermín. ¿Quién era Hermín? En las montañas, en los bosques, entre los restos de sus almas destrozadas y disipadas, apenas podían recordar. Arminio. Sí, es el rey de Babilonia, el gran monarca hechicero, el monarca amoroso que protege a su pueblo. Estuvimos protegidos por ella cuando estábamos vivos, pero ahora que estamos muertos, ¿cómo podemos oírla? Era el dominio del hechicero de la emperatriz Medusa. Mis muertos, por favor escuchen mi súplica. En nuestro mundo, la tierra es demasiado estéril para convertirme en un dios. Ya me he convertido en un alma errante. Por favor, ayúdame a convertirme en un dios fantasma. Cuando me convierta en dios, abriré un camino divino para el mundo y estableceré un mundo divino para la humanidad. Quienes se convierten en dioses pueden ascender. Este mundo no está en el cielo, sino bajo nuestros pies. Corresponde al mundo divino y se le llama el inframundo. Es el lugar al que regresan todos los seres vivos y los espíritus. Soy el monarca del inframundo. Quien crea en mí, me sirva, me adore, se arrodille ante mí y no viva en la muerte constante, vivirá en el inframundo. Estarán protegidos por mí y se convertirán en mi pueblo. Espero que todos en el mundo puedan vivir 2 vidas, y que la muerte no sea el final. Mientras se formulaban los grandes deseos, las almas de los muertos en el mundo guardaron silencio. Esto fue una promesa para ellos, y también para ayudarlos a trazar su futuro, para que pudieran ofrecer sus vidas. Según las antiguas leyendas, existían dioses innatos en el cielo, y la tierra de los dioses, Aquiles, era conocida. En cuanto a los mortales en la tierra, tras cultivarse para convertirse en dioses poscelestiales, debían crear su propio reino poscelestial, el inframundo, que nos pertenece. La emperatriz Hermín iba a abrir un inframundo para los miles de seres vivos de la tierra. Bajo el llamado de los muertos, suspiraron suavemente. Para evitar el desastre para los vivos mientras están vivos. Abriendo el inframundo para los difuntos después de la muerte. Las almas de los difuntos sintieron amargura y una profunda conmoción. Este era su rey, ya sea que esté viva o muerta, la emperatriz Hermín ha protegido a su pueblo toda su vida. Ella protege la tierra de nuestros 3 reinos y necesita nuestra fuerza. ¡Wala! Innumerables almas errantes de muertos se elevaron repentinamente en el aire. Ya estaban hartos de esos días. Durante incontables años, los magos que buscaban la verdad fueron como un grupo de personas malditas por el destino. Las almas de la gente común se disiparían rápidamente, pero los magos poseían una poderosa fuerza mental. Tras su muerte, sus almas tardarían mucho tiempo en regresar al mundo, transformándose en energía pura. Esta era de magos fue demasiado corta, y el desarrollo de los magos aún no se había completado. A excepción de la emperatriz Medusa, quien estaba involucrada en el dominio de la muerte del alma y podía usar una forma especial de comunicarse con los muertos en el mundo, los demás magos no podían percibir nuestra existencia. Para ellos, él no era más que una pequeña porción de energía que flotaba entre el cielo y la tierra. Si tenía suerte, podría verse envuelto en una batalla entre magos y ser dispersado por sus hechizos, lo cual podría ser un alivio. Sin embargo, para la mayoría de los hechiceros, solo quedaba esperar la muerte en silencio. Los días de espera para perder la conciencia eran demasiado largos. ¿Acaso nuestros señores y emperadores van a crear un paraíso para los muertos en esta tierra? Volutas de almas errantes flotaron hacia arriba. En este mundo donde las reglas no están completas, si el inframundo existe, sería equivalente a completar un anillo del mundo, y los magos que mueren después no tendrían que sufrir tanto. La historia de la resistencia de la humanidad contra la naturaleza es una historia de coraje e himnos. Generaciones de historia gloriosa serán impulsadas por nosotros y creadas por la humanidad. La historia registrará la gloria de los Reyes Magos en este día. Ellos crearon el inframundo, y los humanos pronto triunfarán sobre la muerte. Las almas remanentes translúcidas eran como amentos de sauce. Flotaban hacia el cielo en tenues volutas y dejaban entrever rastros de oscuridad.
Los magos de bajo nivel de los pilares de alquimia de todo el mundo también se suicidaron tras activar sus tótems de alquimia y se convirtieron en almas de muertos. Actuaron como guías y condujeron a las almas de muertos de todo el mundo a reunirse. Está comenzando la formación del inframundo. Los hermanos Edward se encontraban en el centro del círculo de refinamiento de tótems, presidiendo todo. Al contemplar el vórtice de la invocación de los muertos en el cielo, no pudieron evitar susurrar: esta tierra no puede convertirse en un dios. La civilización mágica ha acumulado a los muertos durante miles de años y ha sumado incontables vidas perdidas en un solo cuerpo, solo para convertir a una persona en un dios. Capítulo 138. Dios. 1608 palabras. Chapter 138. God. Todos los hechiceros sabían que eran impotentes para resistir la invasión de los aterradores dioses malignos que habían descendido sobre el mundo. Podían destruir, gobernar, destruir, esclavizar, y lo único que podían ofrecer eran sus vidas. Intercambiar sus vidas por la única verdad del mundo era la última dignidad de esta tierra. Auge. Las almas de los muertos, provenientes de todas partes, se congregaron y formaron una tormenta. La caja de Pandora flotaba en el cielo y se convirtió en un vórtice de energía que giraba lentamente. Innumerables sueros fantasmales se enroscaban como tentáculos. De hecho, aparte de los reyes magos que habían muerto en un plazo de 100 años y aún conservaban recuerdos incompletos, la mayoría de las almas errantes ya se habían transformado en pura energía del cielo y la tierra. Sin embargo, esta energía cósmica también era impulsada por las almas flotantes de los muertos, que volaban lentamente hacia el centro. Al fin y al cabo, cuando un vórtice comenzaba a formarse por completo, la energía inconsciente dispersa también era rápidamente atraída hacia él. Y la parte más difícil fue cómo desencadenar esa oleada inicial de energía, para formar un vórtice energético que lo devorara todo. ¡Boom! 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 El cielo ondulaba y las nubes se superponían. Una densa red negra se formó en el cielo. Caracteres y matrices de Mo brillaban en el firmamento. El vórtice en el centro giraba lentamente, abriéndose y cerrándose como si tuviera vida propia. Cerca del centro del vórtice, innumerables personas que habían escapado al bosque, entre ellas Linda, no pudieron abrir los ojos debido al fuerte viento y solo pudieron tumbarse rápidamente en el suelo. Entre las nubes oscuras se veía una tenue luz de color rojo oscuro. El rayo de un negro puro atravesó el vórtice negro como una flecha afilada. Una enorme puerta arqueada de oscuridad, Ereus, apareció en el centro de la tormenta del vórtice. El inframundo ha sido refinado. Justo debajo del vórtice, gritó Charlotte. ¡Boom! 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 El huracán se lo llevaba todo, y al mundo solo le quedó el huracán. Los magos son un grupo de personas que buscan la verdad. Déjame ver la verdad del mundo. El poder espiritual de Charlotte estalló. Alzó las manos y gritó, llorando amargamente como si fuera a usar todas sus fuerzas para gritar. En un instante, su rugido ahogó el débil himno de los muertos entre el cielo y la tierra, y el vórtice en el firmamento se hundió repentinamente. Boom retumbó. Los temblores, que sacudieron la tierra, fueron como deslizamientos de tierra y tsunamis. La niebla negra se hizo aún más densa, ondulante y envolvente. Reinaba una oscuridad absoluta, y no había distinción entre el día y la noche, pues una gran cantidad de almas se veían atraídas hacia ella. El portal arqueado en el cielo se volvió aún más sólido, y capas de intrincadas runas de magos se iluminaron. Innumerables fantasmas se transformaron en hilos, y se precipitaron desde todas direcciones. ¡No! Cthulhu se puso de pie con dificultad. «Vete al infierno». Rugió también, y una enorme cantidad de sangre espesa le cubrió la piel, explotando poco a poco. Rompió la supresión con todas sus fuerzas y atacó a Charlotte, que se encontraba bajo el vórtice. Los dioses no tienen permitido nacer. Estallido. Charlotte fue alcanzado instantáneamente por una fuerza aterradora. Era claramente una semidiosa, al mismo nivel que el dios maligno, pero era como una muñeca rota que salió disparada al instante y se estrelló contra la silla en la montaña. Atravesó la montaña y rodó varias veces por el suelo. Cthulhu. Por fin tienes miedo, por fin has perdido la calma. Charlotte escupió un chorro de sangre y rió salvajemente.
Abrió los brazos y miró la caja de Pandora en el centro del vórtice en el cielo, como si estuviera abrazando al mundo entero. Tiembla de miedo. Dios maligno. El inframundo castigará tus brazos y destruirá tu torso. Jejeje. Ja. Vamos, muramos juntos. Charlotte rió histéricamente. Su rostro reflejaba locura y exaltación, pero no se percató de que ya estaba cubierto de lágrimas. Puchi. El cuerpo de Charlotte explotó por completo, y ella optó por fusionarse con el vórtice en el cielo. Su conciencia se fue desdibujando poco a poco, y el momento en que los tres estuvieron juntos en la Academia de Magia apareció fugazmente en su mente. No quiero buscar la verdad, no quiero convertirme en maga, y aún no quiero morir. Quiero estar con ustedes dos. Ante la muerte, ella, como todos los demás, sentía un profundo temor. Era como si pudiera ver a un hechicero con una túnica rosa saliendo de la sombra de la Academia de Hechiceros de antaño. Charlotte, únete a nuestra sociedad de salvadores de la rosa. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar para resucitar a Lucky? Todos. Cayó del viento como una muñeca rota y se desplomó al suelo. El cuerpo de Charlotte estalló en una niebla sangrienta atraída por el vórtice celestial. El aterrador poder de un semidios irrumpió, provocando que el vórtice se encogiera y la puerta al inframundo pareciera condensarse aún más. Estallido. La puerta al inframundo se cerró abruptamente, bloqueando la energía desbordante de todo el mundo. En ese instante, la tormenta pareció detenerse. Los himnos, las nubes, los vórtices y la tierra parecieron detenerse por un momento. Charlotte, Circe, Emily detrás de la puerta, Hermine, sentada con las piernas cruzadas en la oscuridad infinita, abrió lentamente los ojos. En ellos parecía haber un sinfín de estrellas y una verdad infinita. Estaba separada por un espacio, pero de repente abrió la dimensión. Un brazo blanco como el jade se extendió suavemente desde el vacío y presionó lentamente. ¡Qué mierda! De repente, apareció una enorme grieta en el cuerpo de Cthulhu, que estaba infinitamente cerca del poder de un verdadero dios. Dios había nacido completamente. Allende. En el foro del juego Spore Evolution. Para el público, tras la captura de pantalla de la chica rubia besando el libro, apareció casi instantáneamente una serie de capturas de pantalla. La puerta del inframundo que se alzaba imponente en el cielo. El vórtice negro que llenaba el cielo. Los pilares de luz que se elevan desde todos los rincones del mundo. Una calamidad que afectaría al mundo entero, la batalla final. Uno a uno, se fueron enviando exquisitos fondos de pantalla de alta definición. El magnífico y mítico paisaje parecía sacado de una superproducción épica. La gente no pudo evitar suspirar de admiración y asombro. También se vieron envueltos en tristeza. El himno de la humanidad era un himno de valentía. Los Reyes Magos caminaban hacia la muerte. En el fondo, buscaban la verdad y eran un grupo de personas sumamente sencillas. Y ahora, la rápida publicación de capturas de pantalla de todo provocó una avalancha de comentarios en la página web del Corredor del Monte Aruna. En la última captura de pantalla, bajo el vórtice en el cielo, el emperador Hermine explotó por completo con un aura aterradora. Un brazo blanco apareció de la nada y se clavó en el suelo. El dios maligno Cthulhu comenzó a colapsar. El Corredor del Monte Aruna. Todos, miren esta captura de pantalla. La energía se ha acumulado lo suficiente, y el emperador Hermine ha utilizado la técnica divina colectiva para convertirse en un dios. Ha nacido el primer dios celestial en la historia de Occidente, y la victoria está asegurada. A continuación, llegó el momento de derrotar a Cthulhu. Entonces, aprovecharé este tiempo para explicarles todo el plan en detalle. Durante miles de años, la energía generada por los magos fallecidos del mundo de los magos ha vagado entre el cielo y la tierra. Ahora, todos se han reunido en este pequeño espacio. Convertirnos en dioses allí es nuestro plan principal. Entonces, algunos preguntarían, ¿por qué la emperatriz Hermine se convirtió en diosa solo después de su muerte? ¿No era maravilloso vivir y convertirse en un dios? Es imposible que una persona viva absorba una energía vengativa tan poderosa de los muertos. No tenemos tiempo que perder. Tras la muerte de estos magos, se transformarán gradualmente en energía natural pura.
Solo le quedaba dar un paso atrás y convertirse en un fantasma, absorbiendo el poderoso resentimiento y la energía fantasmal para convertirse en el primer dios del inframundo y, naturalmente, en el monarca del inframundo. El pequeño espacio donde vivía el dios era el inframundo, y el prototipo del inframundo ya se había formado. El siguiente paso será que estos 200 metros cúbicos de espacio interior continúen expandiéndose bajo la morada del dios. Tarde o temprano, se convertirá en un vasto inframundo. En el futuro, podrá vencer a los dioses celestiales y estar a la altura de la tierra de los dioses, Aquiles. El hombre puede conquistar los cielos. No estoy presumiendo. El corredor del monte Aruna continuó explicando. Además, existe un problema con el funcionamiento del inframundo. En los días sin inframundo, tras la muerte de los magos, sus almas y energía espiritual se dispersarán por todo el mundo. No es realista confiar en esto para aumentar la concentración energética mundial. Después de todo, el mundo es demasiado grande. ¿Quién sabe cuántas decenas de miles de años tardará en nacer un dios? No podemos permitirnos esperar. Bien podríamos abrir el inframundo y reunir toda la energía espiritual de los muertos para formar un mundo de alta energía. La construcción del inframundo era un vínculo con el mundo. Cuando los magos murieran en el futuro, sus almas serían atraídas al inframundo. No solo era un lugar para que los muertos cultivaran y vivieran una segunda vida, sino que la muerte no era el final. Tras morir en el inframundo, las almas se convertían en la concentración de energía de este. Ahora, el mundo entero ha sido despojado de todo por el armiño. Pero cuando se recuperen, el inframundo seguirá reabasteciendo de fantasmas, y la energía será abundante. Será el momento para que el próximo dios se convierta en dios. Este es un círculo virtuoso que crea una cadena de producción para que los dioses se conviertan en dioses. Capítulo 139. Toda la información. 1634 palabras. Chapter 139. De Intiresetub. Tras escuchar esto, todos exclamaron lo asombroso que era. Se trataba, sencillamente, de una iniciativa pionera que cambiaría el rumbo del mundo entero. La construcción del inframundo no solo completó las reglas del mundo de los hechiceros, sino que también aseguró que las almas errantes en la tierra no quedarán sin hogar. Además, perfeccionó por completo el camino mitológico de nivel 8 del mundo de los hechiceros. Este mundo estéril no permitía convertirse en dios, y era imposible alcanzar el rango 8. En ese caso, crearía el inframundo, un espacio pequeño con una alta concentración. En el futuro, todos los semidioses magos ascenderían al inframundo y se convertirían allí en dioses. Además, fuimos nosotros, los jugadores de Otherworld, quienes lideramos y ayudamos a completarlo, influyendo en el proceso histórico de todo un mundo. La sensación de logro fue simplemente increíble. En ese momento, Xuebai no pudo evitar hablar. Pero aún quedan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Hermín es el emperador del inframundo? Sin importar lo que pensara, Medusa debería ser la candidata a monarca del inframundo. Simplemente estoy exponiendo los hechos. No es que no quiera que Hermín se convierta en una diosa. Al fin y al cabo, Hermín es mi esposa, tengo fotos como prueba. Sin embargo, según mis conocimientos de hechicería, aunque Hermín había dominado las ondas vitales y podía sentir a los muertos en una amplia zona, sin la ayuda de Medusa le era imposible invocar a los muertos en una zona tan extensa. Sin embargo, si Medusa resucitara de entre los muertos y ayudara con la preparación, ¿cómo podría hacerlo? Con su personalidad, si ve la posibilidad de convertirse en una diosa, sin duda matará a golpes a Hermín y a los demás semidioses, y luego se convertirá ella misma en la emperatriz del inframundo. Todos lo oyeron. Así es. Esto era demasiado irrazonable. Sin importar lo que él pensara, la forma en que se invocaba a los muertos era obra de Medusa. Pero, ¿cómo ayudó ella a Hermín a convertirse en un dios? ¿Dónde estaba ella ahora? Jajaja, ¿crees que eso es todo lo que tenemos? Nuestro plan es revolucionario. El corredor del monte Aruna respondió. Medusa aún no ha aparecido, pero estará aquí pronto. La razón por la que le dio a Hermín la oportunidad de convertirse en dios, e incluso lo ayudó a lograrlo, fue porque Medusa ahora tenía una ambición mayor que la de convertirse en diosa. Un plan mucho más aterrador. Ambición.
¿Existía acaso una ambición más aterradora que convertirse en un dios y monarca del inframundo? Era imposible, por mucho que lo pensara. ¿Podría ser que detrás de todo esto hubiera un plan aún más aterrador? Todos se sentían ansiosos. Hermano mayor, deja de hablar en acertijos. Date prisa y continúa con tu comentario. El corredor del monte Aruna. La clase del tío Girasol está a punto de comenzar. Alumnos, ¿saben lo que espero que digan? La pista loca. Todos se quedaron sin palabras. La escena quedó en absoluto silencio. ¡Qué persona tan desvergonzada! Todos estaban tan enojados que casi vomitaron sangre. ¿Acaso no te lastimé sin querer cuando escupí? Me cortaré las manos si pago más y no aprendí nada hace un momento. ¿Quién te pidió que salieras tan a tiempo? Este tipo ha vivido 200 años en vano. Es tan estrecho de miras que anota en secreto su odio en su libretita. Ahora, en este momento crucial, está aquí para vengarse. Sin embargo, preferimos morir antes que someternos. Tío, comiencen la clase rápidamente. El corredor del monte Aruna quedó muy satisfecho. La razón es simple. ¿Sabes cómo morí? Fue entonces cuando la multitud se dio cuenta de que el corredor del monte Aruna aún no había revelado cómo había muerto. De hecho, después de que Hermín ascendiera al reino de los semidioses, nos dividimos en dos grupos. En el camino, Charlotte y los demás continuaron cultivando y desafiando a Phoenix para que lograra alcanzar el reino de los semidioses. Por otro lado, Hermín y yo nos comunicamos con la difunta Medusa para resucitarla. Al fin y al cabo, ella no quería volver a la vida porque no tenía ninguna esperanza de convertirse en diosa. Le ofrecimos la posibilidad de serlo, así que, naturalmente, recurrió al plan B que había dejado para resucitar. Ella está de nuestro lado y utiliza sus propias habilidades para ayudar a idear un plan para convertir a Hermín en un dios. Como recompensa por ayudar a Hermín a convertirse en un dios, también le he proporcionado a Medusa un plan mejor. ¿Se te ocurre cuál es? ¿Era incluso más atractivo que convertirse en un dios? ¿Qué había en el mundo de los hechiceros que resultara más atractivo para Medusa, que ansiaba el poder, que convertirse en una diosa? Cthulhu, dijo. En cuanto dijo eso, todos pensaron de repente en algo. Sí, el corredor del monte Aruna explicó. El monarca del inframundo es solo un humano que se ha convertido en un dios. Es solo un dios humano de nivel 8 ordinario. El dios maligno Cthulhu, en cambio, es una superexistencia con un potencial infinito. Prometo convertir a Medusa en el dios maligno Cthulhu. Tras este pasaje, se produjo una sensación inmediata. Cthulhu no podía ser controlado por cualquiera. Solo los jugadores con músculos propios podían controlar su cuerpo. Para superar este problema, Medusa y yo nos hemos estado escondiendo en el laboratorio de alquimia todos estos años, dijo el corredor del monte Aruna. Hemos estado investigando a fondo, deduciendo y desarrollando hechicería. ¿Está haciendo investigaciones con el gran señor de la muerte? Ahora eres increíble, ¿eh? Entonces, ¿qué tipo de investigación estás haciendo? El corredor del monte Aruna respondió que estaba siendo estudiado. Todos se quedaron sin palabras. Se quedó tan sin palabras que casi vomitó sangre. Esta persona había vivido 2 vidas, y su estupefacción no había cambiado en absoluto. Sin embargo, se había vuelto más resistente, y ahora podía decir tales obscenidades con tanta calma. El corredor del monte Aruna respondió. Por supuesto que dejaría que Medusa jugara con mi cuerpo. Después de todo, soy uno de los reyes de los 13 grupos musculares. Medusa es, en efecto, una investigadora del alma. Al final, logró abrir un hechizo que permite apoderarse de un cuerpo, lo que posibilitó que el alma de Medusa tomara posesión de mi cuerpo de rey y renaciera en una cáscara. Sin embargo, la técnica del mago que arrebataba almas tenía una gran limitación. Quería que la persona cuyo cuerpo estaba siendo arrebatado dejara de resistirse e incluso tomara la iniciativa de cooperar. Tras el arrebato del cuerpo, el alma de la persona también sería destruida. Tras torturar y devastar mi cuerpo más de 10 veces, Medusa finalmente lo logró. Medusa se apoderó de mi cuerpo para renacer y se apoderó de la autoridad central de uno de los 13 jugadores musculosos. Mi alma también fue destruida. Este tipo era despiadado. De hecho, se suicidó de esa manera.
Sin embargo, ¿podrían los aborígenes del otro mundo apoderarse de los cuerpos de los jugadores y controlar a la población? Todos quedaron completamente atónitos. No esperaban que en este juego tan exigente, el conocimiento fuera poder y que existieran infinitas posibilidades. Xusino se sorprendió. Después de todo, el rey de los jugadores podía controlar a su propia población debido a las características de los Zerg. Los Zergs tenían una estructura piramidal y estaban divididos capa por capa. El rey de una tribu podía ser como una reina hormiga y hacer que toda la tribu sirviera al rey. Sin embargo, eso tenía un límite. Una población sin inteligencia obedecería naturalmente las órdenes del rey, pero si poseían inteligencia, no podrían ser controlados. Sin embargo, los tejidos corporales de Cthulhu no tendrían inteligencia propia a menos que alcanzaran el nivel de un hechicero de nivel 4. Su propia especie seguiría obedeciendo instintivamente las palabras de su rey. El corredor del monte Aruna continuó analizando la situación. Además, Medusa ha desarrollado un segundo linaje, la sangre de la inmortalidad, que le permite alcanzar la inmortalidad. Como jugadora inmortal y musculosa, será la pareja perfecta para el dios maligno Cthulhu, quien controla la inmortalidad. Luego, explicó a todos las limitaciones de la sangre de la vida eterna. La mayoría de la gente se quedaría dormida el 95% de su vida. Sin embargo, el miedo indescriptible de Cthulhu lo protegía perfectamente mientras dormía profundamente. A menos que perteneciera a un reino superior al de Cthulhu, este era invencible entre los seres de su mismo reino. Incluso aquellos de ese mismo reino temblaban y enloquecían al ver su cuerpo dormido. ¡Qué forma de vida tan perfecta y poderosa! Había otro punto. Si Cthulhu era demasiado poderoso, podría percibir la ubicación de las demás partes de su cuerpo. Por lo tanto, si el dios maligno Cthulhu fuera derrotado y sus cuerpos poseídos, incluso si los cuerpos reales de los dos jugadores se escondieran en la oscuridad y escaparan como antes, no tendrían a dónde huir. Podrían sentir su ubicación, y un general en toda regla los mataría. Cuando todos oyeron esto, no pudieron evitar exclamar que era un plan impecable. A Haruko le encanta aprender. Ya veo. Fue toda una revelación para Medusa. Lo que anhelaba era el cuerpo del dios maligno Cthulhu. Ya es tan poderosa como semidiosa de nivel 7, e incluso puede vivir eternamente. Cuando alcance el nivel 8 del reino mítico, sin duda será algo trascendental. Renunció a convertirse en diosa porque quiere un cuerpo con más potencial. Xue Bai Xue. Jugador con nombre rojo. Mierda, alguien nos está tendiendo una trampa. Nos están robando los cuerpos y usándolos para determinar nuestra ubicación. Nos van a aniquilar por completo. Cara graciosa. Bien, ya he revelado todo el análisis y la estructura. Por favor, continúen leyendo. Por otro lado, 2 institutos de investigación privados vieron esto y se quedaron impactados. Esto no está bien. Vamos a... Nunca esperaron que las cosas terminaran así. Un jugador idiota de internet había arruinado su gran plan. Por suerte, fueron muy astutos y en secreto lo llamaron tío 2 veces, lo que les permitió descubrirlo todo con antelación. Capítulo 140. La última gloria de la era 1994 palabras. Chapter 140. The Last Glory of the Era bajo el oscuro y opresivo cielo nocturno. En el instante en que el dios se formó, una presión impactante fue como si fuera real. Un brazo blanco como la nieve cruzó la dimensión espacial y presionó lentamente hacia abajo, provocando el colapso del dios maligno Cthulhu. Este es un dios, una voz ronca de incredulidad salió del cuerpo del dios maligno Cthulhu. Solo una palma. Bajó la cabeza aturdido. Su cuerpo, semejante a una magnífica estatua de piedra antigua, se resquebrajó lentamente, apareciendo una enorme grieta. Al instante siguiente, la grieta se extendió como una telaraña, marchitándose y colapsando rápidamente a una velocidad visible. Hemos perdido. Has llegado a tu límite, ¿no es así? Se oyeron 2 voces débiles. Has venido al mundo mortal esta vez para atacarme, ¿verdad? En este mundo mortal y estéril, incluso el nivel de cultivo de un dios disminuirá. Toda la energía de tu cuerpo se disipará rápidamente en el aire. Este no es un lugar donde puedas aparecer a tu antojo. Escóndete bien en tu mundo divino. Boom. Boom. Boom.
El dios maligno se desplomó con un fuerte estruendo. Una voz resonó entre el cielo y la tierra. Hemos perdido, pero no podéis matarnos. Se mantuvieron muy alerta y hacía tiempo que habían trasladado sus cuerpos principales, ocultándose al otro lado de la cordillera para controlar al dios maligno. Como magos legendarios de rango 6, se escondían en las sombras, ocultando sus auras al máximo. Ahora que la situación se había complicado, ya habían huido. ¿Crees que tendrás alguna posibilidad? En ese momento, una voz fría provino de la distancia. Sabíamos que no podías morir, igual que antes, pero ya hemos preparado una manera de matarte. Un nuevo gigante de luz salió lentamente. Permítanme apoderarme de sus cuerpos y convertirme en el próximo dios maligno Cthulhu. Cuando sea lo suficientemente fuerte, podré sentir su existencia de forma natural y no podrán escapar. ¿Qué? Las expresiones de los dos jugadores que se escondían en la oscuridad cambiaron por completo. El curso del tiempo ya lo había determinado todo. En el momento en que el Instituto de Investigación Exterior se enteró, ya era demasiado tarde para los que estaban dentro. La derrota era segura. Era un plan de asesinato impecable, y no había posibilidad de darle la vuelta a la situación. ¡Bum! 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 Medusa recogió lentamente los innumerables trozos rojos de carne que se retorcían en el suelo. Su cuerpo siguió creciendo y poco a poco se solidificó de nuevo. El cuerpo del hechicero de nivel 2, que los dioses malignos habían entrenado durante cientos de años, utilizando el poder de todo el país, fue poseído por Medusa en un instante. Medusa, ¿de verdad es una buena idea? La puerta al inframundo se cerró lentamente de nuevo. La voz de Hermín llegó desde el otro lado del mundo, como si hubiera viajado a través del tiempo y el espacio. ¿Por qué renunciaste a ser humano y te convertiste en una existencia tan malvada? Hermín ya se había convertido en un dios, y no podía descender fácilmente al mundo mortal. Si abriera el canal entre los dos mundos sin permiso, solo reduciría la energía de su mundo de alta energía, y la extendería a este estéril mundo mortal. Los dioses no podían permanecer en el mundo mortal por mucho tiempo. Después de todo, la enorme diferencia de energía entre los dos mundos era como una osmosis que se formaba entre dos células. Casi a cada segundo, esa tierra estéril era como un desierto seco y caluroso que succionaba locamente la esponja húmeda, Dios, lo que causaría graves daños a su cultivo. Cuanto más poderoso era un dios, más rápido se disipaba su energía y más difícil le resultaba descender al mundo mortal. Quizás solo cuando el reino de un dios avanzara un paso más y consolidara completamente su cuerpo sin fugar energía alguna, formando un cuerpo divino impecable, podrían descender del reino divino y permanecer en la tierra estéril durante un periodo de tiempo. Sin embargo, ¿qué había por encima de los dioses? Actualmente, nadie lo sabe. Hermín, después de esta batalla, no te envidio, porque tengo un sueño más grande. El cuerpo de Medusa continuó extrayendo trozos de carne y volviéndolos a ensamblar. Cuando te conviertes en Dios, eres simplemente un Dios común y corriente. La energía que un humano débil necesita para convertirse en Dios puede ser satisfecha por nuestro mundo mortal. El dios maligno Cthulhu es la gran existencia suprema que descendió a esta tierra desde un mundo de alta energía de otro mundo. Si no fuera por las restricciones de esta tierra estéril, ya habría alcanzado la divinidad en su mundo original de alta energía. Sería uno de los dioses más poderosos con un potencial infinito. Ha descendido a nuestro mundo, dándonos a nosotros, los mortales, la única oportunidad de matarlo y ocupar su cuerpo. Medusa era como una imponente montaña de carne y sangre, que se retorcía lentamente y se recomponía. Sin embargo, el precio de su poder era que este mundo estaba lejos de poder proporcionarle la energía necesaria para convertirse en una diosa. ¡Qué cuerpo tan bello y poderoso! Medusa exclamó mientras permanecía de pie en la vasta tierra. Era la primera vez que experimentaba esa sensación de casi invencibilidad. La cordillera no era más que un pequeño montículo de tierra frente a ella, y cualquier ser vivo era tan diminuto como una hormiga. Sin embargo, su expresión se fue complejizando. Alzó la vista, como si pensara en su maestra Circe. Hermín, ¿me preguntas por qué renuncié a ser humano? Porque para ser más fuerte, cualquier método servía. Incluso si era malvado, incluso si el mundo lo odiaba, el poder era la verdad del mundo.
he aprendido una cosa en mi larga vida, que las capacidades humanas tienen un límite. Cuanto más lucho contra el monarca de la alquimia, Hermín y los demás, cuanto más intento prolongar mi vida, más me doy cuenta de que los humanos tienen límites, por eso elegí convertirme en una existencia que trasciende a la humanidad. Poco a poco se fue transformando en la próxima Cthulhu. Además, su apariencia cambió gradualmente. Sus patas se fusionaron poco a poco, formando una larga cola cubierta de escamas. Su pelaje dejó al descubierto sus colmillos y blandió sus garras como una serpiente danzante. Todo su cuerpo adquirió una textura pétrea, al igual que la hermosa demonia de cabello de serpiente de las leyendas. Su larga cabellera, parecida a la de una serpiente, ondeaba en el aire. A partir de hoy, caminaré hacia la vida eterna. En su mente, los héroes de las generaciones pasadas, de la larga historia, desfilaron ante sus ojos. Gilgamesh, las 3 brujas, el emperador alquimista, el monarca que gobernó el mundo, que lo oprimió, y todos ellos persiguieron la inmortalidad con vehemencia. Sin embargo, finalmente murieron de vejez, y él fue el único que tuvo éxito. Sus habilidades no eran tan buenas como las de ellos, pero aún así los había superado y se había embarcado en un nuevo camino desconocido. Mientras fuera inmortal, tendría mucho tiempo para abrirlo todo. El nivel mítico 8 no era el final. Nivel 9. Nivel 10. Si esos reinos existieran de verdad, tendría que salir de ellos. Poseía el linaje supremo del dios de la creación, así que estaba destinada a ser extraordinaria. ¡Boom! 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 La demonia de cabellos de serpiente, cuyo cuerpo era tan vasto como una cordillera, se alzaba imponente sobre la inmensidad del terreno, causando una impresión sin igual. Era solemne y grandiosa. Medusa era una señora suprema que había vivido entre 800 y 900 años. En tan solo medio mes, había dominado el poder del dios maligno, incluso más que los 2 musculosos jugadores. En un instante, utilizó la conexión del cuerpo de Cthulhu para percibir la presencia de los 4 jugadores musculosos. Está empezando. Su expresión cambió y rápidamente fue tras los 2 que habían escapado, el libro y el mago con auriculares que se escondía en la oscuridad. En el camino, se encontraron con algunos de los supervivientes del culto maligno que habían escapado, incluso con la genio de la iglesia del dios maligno, Anes. Con solo una mirada, quedó petrificada y todas las células de su cuerpo se congelaron, convirtiéndose en una estatua de piedra femenina. El miedo indescriptible se había visto reforzado por Medusa. No se podía mirar directamente a la diosa maligna. Ella había integrado su propia comprensión de la muerte en las unidades microscópicas del cuerpo. Cualquier cuerpo que la mirara directamente se petrificaría, se convertiría en estatua y caería en un sueño eterno. Oye, olvídate de los otros 3. Soy un aliado. Xiao Nao descendió la montaña con una expresión de estupefacción. En el instante en que fue alcanzado, una página del libro cayó al suelo sin hacer ruido. Walala. Una suave brisa soplaba y el aire se impregnaba de un leve olor a sangre. En el terreno en ruinas, innumerables edificios se mezclaban con cadáveres ensangrentados. Tras la batalla, la tierra se había oscurecido y cubierto de sangre. Profundos barrancos y grietas se veían por doquier. La capital de la Federación de Magos se derrumbó, y hubo innumerables bajas. Al final de la batalla, el interior de la Universidad de Magia Victoria, en la capital de Cthulhu, también quedó destrozado. Las brujas de la iglesia maligna cayeron una tras otra. Casi todas murieron y se convirtieron en alimento para transformarse en dioses. En cuanto a los 3 reinos, la mayoría de los magos no sobrevivieron. Todos los magos de rango superior a 4 se quitaron la vida, y los que sobrevivieron eran principalmente magos de rango 1 y 2. En todo el mundo de Magus, casi todos los fuertes habían desaparecido. Aunque ganamos la batalla final, el precio que pagamos fue demasiado alto. Linda contempló el mundo entero en ruinas y sintió una profunda tristeza. Comenzó a organizar a algunos miembros de la Iglesia de la Luz, trayendo a algunos civiles y magos de bajo nivel para solucionar las consecuencias de la guerra y ayudar a algunos civiles que quedaron sepultados bajo los edificios. Pero Linda seguía sin encontrar el libro de la luz. Él es uno de los dioses malignos. Podría haber sido llevado por la emperatriz Medusa para fusionarse con Cthulhu.
Tal pensamiento aterrador cruzó por la mente de Linda, y su rostro palideció. Pronto, entre las ruinas, una monja se adelantó con una página que decía: «Espera mi regreso». Este trozo de papel tiene su textura. Su expresión se tornó inquieta. Seguramente se lo llevaron, pero el emperador Hermín lo protegerá. La emperatriz Medusa, como mucho, solo estudiará su cuerpo y no lo matará. Linda guardó silencio por un momento, contemplando todo el terreno devastado de la ciudad del rey. Con semejante herida, no sabemos cuánto tiempo tardará en recuperarse. En ese momento se escuchó una voz apresurada: «Esto no está bien». «¿Qué ocurre?» «Linda, por favor, habla». Era un hechicero de nivel 1 con túnica de hechicero. Dijo emocionado: «Santa, todos los ojos malignos y libros de hechicería del mundo mágico se han reunido en la Universidad Victoria. Sin embargo, la universidad está construida sobre los cimientos del dios maligno Cthulhu. Durante la guerra de hace un momento, la gente que rodeaba el lugar se detuvo en seco y contempló las ruinas. Mientras se miraban de reojo, un pensamiento inquietante se extendió. Podría ser que el mal de ojo y el libro fueran. Eso representa 1000 años de nuestra civilización, la sangre y el sudor de incontables reyes magos». «¿Qué está pasando?», gruñó Linda. «Los libros del mago siguen intactos, la mayoría no han sido destruidos, pero los libros de alquimia y pociones prácticamente han sido destruidos por completo, y aún queda el mal de ojo». En el momento en que el espacio se hizo añicos, el dios maligno Cthulhu ya no podía ser mirado directamente, y todos los ojos malignos que estaban cautivos murieron sacudidos hasta la muerte. ¿Qué? Si todos los ojos malignos del mundo se extinguieran, entonces nuestra era de magos sería. Entonces, ¿es la batalla final de hoy contra los dioses malignos la última gloria de nuestra era de hechiceros? Linda miró a la tierra quebrada, y su mente estalló. Estaba aturdida, pero su expresión se calmó rápidamente. La marea del mundo era demasiado grande, y no tenía nada que ver con una figura insignificante como ella. Simplemente bajó la cabeza en silencio. «La gloria de nosotros, los magos, ya pasó. ¿Puedo esperar a que regreses?». Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Oh Sumeria, nuestro gran hogar, nuestro glorioso amanecer. Alzamos torres al azul, nada nos puede detener. Sois hormigas en mi jardín,